historia de Corrientes de por sí es apasionante. Como que también es apasionante quienes la protagonizaron. Sé que la tormenta trae a mi Señor y que en ella envuelto está su corazón. Siento la penumbra, la energía suya que a mí me llama y me enloquece. En la noche oscura surge su presencia, está en el aire y la recibo yo. Esperaba el tenerte pensar que pronto escucharemos el viento de tu voz y yo perdido entre tus brazos podré... Y es un poco el propósito, José Ramírez, reflejar, que sea un espejo esto de lo que es la sociedad de Corrientes, en sus entrañas mismas, en los protagonistas de los quehaceres múltiples que tiene una ciudad, aunque en algunas aristas ha sobresalido mucho más que en otras, pero fundamentalmente te has constituido en uno de los hombres con mayor ilustración en el campo de la cultura, que es lo que a su vez te permite también, por ese retrovisor de la vida, mirar en el espejo correntino y poder transmitirnos hoy tus vivencias en el campo cultural con esa lupa tan exacta que tenés, producto de, no sé si será un talento natural, la experiencia, la compilación de cosas, que empezó cuando naciste en esta ciudad de Corrientes. Nací en Corrientes un 27 de agosto de 1937, muy cerca de este lugar. Serían unos 40 o 50 metros más o menos en otra casa, donde mis padres alquilaban porque no tenían todavía propiedad privada. Mi padre venía de una ciudad del interior que es Mercedes. Los padres incluso venían, la madre de él venía de una localidad Acuña que daba nombre al apellido de ella. Mi madre, en cambio, de apellido Moreira. ¿Tu madre, el nombre cuál era? Mi madre se llamaba Guadalupe Lucía Moreira con Y. Después no sé por qué se cambió, le escribieron mal y quedó el nombre de Moreira con I latina nomás, ¿no? Mi padre se casó con mi madre. En Mercedes. En Corrientes ya. Ya en Corrientes. Se conocieron acá, se casaron en esta ciudad y bueno, compraron el terreno donde está actualmente esta casa, que no era la que estamos viendo ahora, sino era una casa de tipo colonial, muy sencilla, como esas casas chorizo donde todas las habitaciones eran una al lado de otra y una larga galería, que tenía muchas flores, muchos jardines. Mi madre adoraba las plantas y se pasaba. Era la época en que solamente el padre necesitaba trabajar porque la economía le permitía mantener... Estamos hablando de 1935. 1937. Yo los primeros recuerdos que tengo son más bien ya de los años 40, 41, ¿no? Y cuando me acuerdo que yo pintaba en el suelo, me daban papeles y yo no era muy jugador de andar con los chicos. Por otra parte, no había demasiados vecinos que tuvieran chicos de mi edad, ¿no? Porque esto era bastante... la casa estaba muy aislada, había muchos árboles, y había comprado a una sucesión de la familia Cremonte. Estamos prácticamente al borde de un arroyo que mi padre hizo rellenar, que era el arroyo Salamanca. ¿Cómo era esto? Esto era un parque. Era, claro, era... Muchos baldíos. Lugares, sí, más bien de quintas,
Yo me acuerdo que en toda la manzana había 2 casas. Es decir, que estábamos prácticamente... ¿Y el Salamanca? Y el Salamanca, frente a donde yo estoy, prácticamente a unos 7, 8 metros, había una especie de barranco. Pero ya cuando yo soy chico no existía tanto porque mi papá compraba tierra. La costanera ya estaba. O sea No. La costanera, cuando yo era chico, me acuerdo que frente a mi casa habían hondonadas donde jugaban algunas personas. Frente a mi casa era un bajón como el que tiene ahora... Al río directamente, porque el rellenado se hizo después. El rellenado se fue haciendo en los años 40 cuando viene la GOP, la gran compañía esa que pavimentó prácticamente Corrientes y que hasta ahora existe porque lo hicieron como corresponde, ¿no? A pesar de que era un terreno de aluvión y verdaderamente hacían como el hormigón armado actualmente. Yo he visto que en muchos lugares ahora solamente ponen la piedra y el cemento a la compresión, pero no le ponen adentro toda esa parrilla de hierro que le ponían antes. Entonces por eso dura menos seguramente por los movimientos. Bueno, es una cuestión técnica que yo no me voy a poner a hablar en este momento, pero frente a mi casa había un enorme baldío donde prácticamente se unía mi casa con lo que es ahora esta estancia que tenían las monjas del Buen Pastor, y un poco más allá sí venía la casa de Estopelos, de algunas familias italianas, y me acuerdo que sí, había como un arenal enorme. Ese arenal enorme bajaba hacia el río. No existía en ese momento, cuando yo me acuerdo, cuando era chico, el hotel de turismo que se comienza a construir en el 1947. Y ahí era antes un hospital. No, en la bajada casi sobre el río sí estaba el Hospital San Juan de Dios. Eso tengo una visión así muy difusa, que es como si fuese como una especie de fortaleza, parecía. Yo me acuerdo que era todo gris y que bajaba hacia el río ya, ¿no? Con unas canoas, no sé, parecía un castillo más bien eso, ¿no? Pero más allá estaba la punta Tacuara. Nosotros, yo me acuerdo que jugábamos en esos arenales y eran como unas dunas muy altas. ¿Y de acá, caminando, a qué colegio? Yo, muy cerquita acá, a la escuela llamada Sarmiento. Frente a la plaza. Frente a la plaza de 25 de mayo, ¿no? Y frente a la plaza. Ahí tu primaria. Ahí hice la primaria, siempre, por alguna razón que no sé, posiblemente los genios o algo así, mi madre era muy religiosa. Yo cruzaba antes de llegar a la escuela, porque no sé por qué nos levantábamos muy temprano y yo iba a la iglesia. En esa época las misas eran muy temprano y lo que me fascinaba eran los sacerdotes que tenían un hábito que era el de los franciscanos y que entraban o salían con la capucha calada. Y había unos cuantos en esa época. Sí, habían bastantes, ¿no? Casi todos eran sacerdotes italianos. Y entonces hablaban, como yo decía, como si uno se apretara la nariz, y el sonido ese que se llama nasal. Y en esos grados primarios, ¿cuál fue tu primera actuación artística? Yo me acuerdo que, bueno, yo no me acuerdo, yo era muy tímido, casi en el 5º o 6º grado pude aparecer en un escenario, pero no hablaba para nada. Sí, ya me distinguían de alguna manera porque yo dibujaba. Y las maestras, yo me acuerdo la maestra de primer grado infantil que se llamó Nidia Romero Maciel, era pariente de don Juan Rivero, de los parientes de Maquelita Rivero, que era una gran bailarina a la que yo admiraba, soñaba con esa pequeña bailarina que bailaba La Muerte del Cine, pero esto es posterior. Esta señorita... bueno, después casada, no me acuerdo el nombre ya de casada de ella, descubrió que yo podía dibujar un garabato que parecía un ratón. Bueno, entonces me alentaban,
Al principio pensó que las ilustraciones de las carpetas me las hacían mis padres. Entonces, le hizo llamar, le dijo que ella prefería que sea yo el que hiciera las carpetas, porque si no, no iba a aprender si mis padres hacían los trabajos. Entonces mi madre se quedó, supongo que turbada, y le dijo, no, todo lo que está en la carpeta lo hace él. Lo que hacemos nosotros es controlar que eso se haga. Entonces le dijo, vení, José, me llamó, haceme el pizarrón eso, dibujale el gatito, el ratón, me acuerdo del ratón, que eran dos como pequeños garabatos, dos círculos alargados, así como si fuesen dos elipses con la cola, y sí, bueno, parecía un ratón seguramente, o el gato, que era más o menos lo mismo, un árbol, la casita, los pájaros, el sendero, es decir, todas las cosas que yo veía que de donde mis padres me llevaban siempre, que eran más o menos a las pequeñas quintas, ¿no?, de los alrededores. Yo tenía un tío que era al mismo tiempo mi padrino y que tenía unos cuantos animalitos acá en la propia ciudad, ¿no? Y me acuerdo que un día yo me voy y le acaricio a una vaca, y la vaca, cuando le agarró los cuernos, levanta la cabeza y me tira pero un animal mansito, ¿no? Y me acuerdo que fui muy reprendido porque me habían vestido como en la época. Creo que tenía una camisa blanca y esos pantalones medio cortos de terciopelo azul que tenía como un príncipe. No sé, era así, con las medias blancas, no ponían los zapatos oscuros, pero me acuerdo sí que tenían como dos tiradores. Bueno, mi vida de esos años, me acuerdo que sí, era entre amigos. Nosotros no teníamos muchas personas acá. Siempre yo me manejé entre gente mayores, porque acá no había niños de mi misma edad. Entonces, mi madre nos compraba libros a mi hermana y a mí. Yo tengo una hermana que era gordita en la época, ¿no? Y cuando nos íbamos a la escuela, yo siempre tuve una especie de complejo de culpa porque, pobrecita ella, al lado mío, ella quería buscar refugio, parecía, ¿no? Y mi padre, cuando yo tenía 8 años más o menos, o 10, me pedía que le lleve al cine. Había un cine que íbamos a ver los miércoles que se llamaba Microcine, y a mí no me gustaba ir. ¿Qué cine había? Estamos hablando del año 46, 7, sí, 4, sí, 5. 44 por ahí al principio, ¿no? No, La Perla. Estaba La Perla. Con cine. El cine, La Perla, después se construye el Cine Colón. Más allá, para nosotros era lejísimo el Cine Rex. Es decir, hay tiempo psicológico y hay espacios que para mí medio se mezclan, pero que parecía que eran todas las cosas mucho más grandes, porque claro, es que es la perspectiva, todo hacíamos. La conciencia que uno tiene va cambiando, ¿no? Es la habitualidad de verlo y de crecer la que se va. Ahora, yo lo único que me acuerdo, mire, nunca tuve una especial atracción por el cine de todas las artes. ¿Sabe por qué? Porque, vuelvo a decir, mi madre era muy religiosa y me llevó un día a ver La Pasión de Cristo, una película mexicana. Y yo de pronto me llamó la atención, qué sé yo, y de pronto veo que como le empiezan a golpear a Jesús, a azotarlo, La Pasión. Para mí fue terrible. Si yo hubiera visto en esa época La Pasión de Mel Gibson, ahí hubiese colapsado, supongo, ¿no? Claro. Porque odié el cine con toda mi alma. Cada vez que mi madre decía, vamos al cine, para mí era una tortura. Era horrible. Mi hermana y yo corríamos por todas las casas hasta que nos agarraban y le teníamos que acompañar a mi madre, pero obligadísimo. La primera vez que en mi vida, yo me acuerdo, que voy al cine con placer, con gusto, es cuando descubro una película donde habían bailarinas que bailaban. Se llamaba Donde mueren las palabras, con Enrique Muiño, y era una obra de Fregonese, Hugo Fregonese, el director. Y me acuerdo que el film tenía muy pocas palabras, todo eran imágenes plásticas.
todo el relato de la vida de un artista, de un pianista, qué sé yo, así. Y en medio de eso aparecían los títeres de Podricas que yo ya había visto en el teatro. Mi padre era sí un amante del teatro. Mi padre, Sebastián Ramírez, desde que yo me acuerdo que fuimos alguna vez a ver este teatro, que yo era muy chico, por ejemplo, yo no podría precisar qué día ni qué mes fue, pero fuimos a ver obras de una gran compañía española que era Miguel de Molina, el gran español. Claro, enorme artista, ¿no? Que vino, yo me acuerdo, por ejemplo, de los trajes que eran, los que después me dijeron, esos son batas de cola. No sabía qué era eso. Ya ahí tenías cuánto, 14, 15. No, yo estoy hablando de los años 47, sí. 7 años. Pero yo todas las cosas artísticas, no sé por qué, vienen nítido a mi cabeza siempre. Cuando yo voy a la escuela primaria, me acuerdo que un día había terminado la guerra, ¿no? Y se veían por todos los lugares, donde las pequeñas casitas, todavía aldeanas de esta zona, que decía, el mejor regalo que puede tener la patria es dar un hijo. Porque claro, había muerto tanta gente en la guerra en Europa, ¿no? Que acá parecía, me acuerdo, la imagen de una mujer que tenía un niño recién nacido, ¿no? Eso había esta coincidencia con todo lo que se está otra vez hablando sobre la vida, dar la vida, defender la vida. Eso cruzado civilizado. Ahora tenemos otros conceptos, ¿no? Que la gente no sabe lo que... Y nos hacemos daño con una multiplicidad de cosas. Y sí, no se defiende la vida, no se dice nada... No se valora por la cantidad de riesgos que se la pone habitualmente, ¿no? En tránsito, en inseguridades. Sí, en la destrucción que hizo el hombre. Yo me acuerdo que todo esto era un vergel de plantas y de árboles de colores. Así que casi te encontraste con Torre de Vera. ¿No? Porque claro, no era... No era... Todo esto era en septiembre. Era, como dice la obra de una de las obras, no sé si de Alberico Mansilla o de alguien que le ponía la música a Romero Maciel, que decía, Corriente cambia de color cada tanto. Sí. Primero se ve rosado de los lapachos, inmediatamente se ve el violeta de los jacarandá, en otro momento todo lo que es ahora el Parque Cambacuá. Y tuviste en esa inauguración de niño, ¿no? Sí, del parque. Hemos visto cómo se volvía rojo por las flores rojas de esos árboles que tienen la forma de una sombrillita. Pero eso era un gran bajón. Allí me acuerdo que vivían algunas personas muy carenciadas, pero no eran tan... Bueno, nosotros le llamábamos... Había uno que le llamaban cambá bolsa, porque andaba siempre... Era un morocho que tenía una bolsa que juntaba todo, ¿no? Otros le llamaban pito hue, porque el pájaro ese llevaba todo a su nido. Y lo que encontraba que le servía, llevaba para él. Y bueno, ya no se sentían el ruido posiblemente de tamboriles, porque todavía vivían en las cuevas, esas que se veían en las estribaciones. Yo llegué a ver algunas cosas de esas. Antes de llegar a los Arenales, donde estaba la laguna que se formaba acá, muy cerca de mi casa. ¿Y las cuevas dónde se formaban? Acá, mire, a menos de 70 metros habían como unas barrancas de piedra que después se tapó todo, que eran las estribaciones de la ¿cómo se llama? De este arroyo llamado la Salamanca, o la Salamanca. Eso tenía piedras. Yo era chico y me sobrellevaba por lo menos 2 veces mi altura. Y habían cuevas que no era una cueva así como se ven en las películas de meterse adentro un espacio de 2 o 3 metros. Eran muy planas, eran pequeñas. Pero con todo eso había familias que parecía que después de la guerra, y después de la guerra, no solamente de la Triple Alianza, sino de la guerra
que tuvo el Paraguay con Bolivia. En 1934, la guerra del Chaco Boreal. Vinieron familias que habían sido riquísimas y que vivían en las más espantosas miserias. El Congreso de la Nación Argentina, un lugar que lo conozco más que nadie, por dentro y por fuera. Pero, ¿por qué quiero hacer esta invitación y publicito con estridencia, sin complejos? ¿Por qué? Porque volverá a instalarse definitivamente en el país la política con mayúscula que necesita nuestra Argentina, nuestra provincia de Corrientes y nuestros pueblos. Y está ahí, en ese Congreso de la Nación, la solución definitiva y excluyente. ¿Por qué? En esas 4 enormes e históricas paredes de Buenos Aires, que representa a toda la nación, está la solución, porque es la columna vertebral de nuestra República, el Congreso de la Nación, el que puede orientar el camino legislativamente del progreso, el que puede destituir un presidente de la nación si se porta mal, el que puede hacer caer una corte de justicia enjuiciándola si no responde a la ortodoxia convencional en resguardo de nuestra Constitución Nacional. Ese Congreso es el que debemos recuperar en plenitud los argentinos. Y el desafío es para todos, para los correntinos, sanjuaninos, tucumanos, pero fundamentalmente para nosotros. ¿Por qué? Porque fuimos los principales forjadores de la organización nacional y de la Constitución Nacional que dio origen al Congreso de la Nación, ratificado en 1862. Este es el compromiso con nuestra ciudadanía. Por eso lo quiero así, publicitar con toda la fuerza que Corrientes debe mostrar para sentirnos en consonancia con los grandes hombres y mujeres que dio su historia a esta institución número 1 del sistema republicano. ¿El secundario lo hiciste? Termino primero el primario en la escuela Sarmiento, y hasta ese momento usábamos pantalones cortos. Sí. En esa época usábamos así como ahora se usan la... Y en primer año todavía algunos. Y en primer año todavía habían algunos. Yo era alto y entonces la primera vez que nos poníamos pantalones largos, era una fiesta, las burlas de los grandes, los de chicos, qué sé yo. Y me voy a la escuela regional. Tuve la suerte de que, como yo era, me gustaba la soledad siempre, ¿no? Incluso ahora que soy viejo. Bueno, ¿y quedaba como que un poco lejos la regional? Era bastante lejos para nuestra ¿Qué tomabas de acá? Yo me iba, atravesaba la plaza de 25 de mayo, pasaba a la iglesia, me metía unos minutos en la iglesia, cruzaba, me iba hasta el puerto, de ahí tomaba un ómnibus. Y a veces cuando tardaba un poco más el ómnibus, yo, como salía acá y calculaba 45 minutos, si llegaba a pie, en esa época se ingresaba en el colegio a las 7. Entonces yo caminando ligero, a veces me encontraba con otras personas que se iban, con otros amigos, y cruzábamos el costado del Parque Mitre. Había un gran espacio, ahora ya está todo urbanizado eso y lindos jardines, pero en esa época había un vivero municipal donde había toda clase de árboles bellísimos, y por ese costado llegábamos hasta cerca del lugar donde estaba la obra sanitaria, y ahí me quedaba dos cuadras ya el colegio. Estaba frente a la facultad de agronomía, Agronomía, ¿no? Claro.
Bueno, eso ya estaba allí. Me acuerdo que el puerto todavía no tenía la fisonomía que tenía esto. Además no existían todas estas casas de muchas alturas, que son casas de piso, de departamento, que son bellísimas en la actualidad, ¿no? Que embellecen y la hacen muy moderna Corrientes. Pero se perdió toda esa idea que nosotros tenemos de las casitas de corredor, que desgraciadamente, no sé, claro, nosotros pensamos románticamente qué hermoso que era eso, pero el tiempo es... También la fragilidad de su construcción. Claro, todo eran, yo me acuerdo que cuando cruzaba por allí eran casitas que a veces estaban levantadas sobre una especie de terraplén, así que toda después de la calzada había un espacio muy pequeño que era la vereda, y de inmediato se elevaba casi 1,5 metros por las inundaciones de la zona, ¿no? Y entonces muchas casas que se iban enlazando unas a otras tenían como una galería alta donde uno podía caminar debajo en previsión a la lluvia o al calor intenso que harían. Bueno, esos son algunos recuerdos de la Corriente de ayer, como decía vos. Esas casas todavía tipo finales del siglo XVIII o XIX. Bueno, y después estaba la gran construcción, por supuesto, hacia el centro, que era del siglo ya XX. Claro, de la época italianizante que tuvimos, así, la época liberal de grandes apariencias, como son los bancos, el banco no de la provincia, sino el banco hipotecario, el banco, bueno, toda la el zona. Que fue Banco de la Nación primero. Sí, el Banco de la En Nación. Rioja y Pellegrini, de Sociedad Italiana, el propio Teatro Vera, todo en 1910, los colegios, ¿no? Esa imponencia, ¿no? Para nosotros era imponente porque nuestra casa, la fachada de mi casa era muy sencilla, súper sencilla, era un plano con los agujeritos de la ventana y la puerta, el acceso nomás, ¿no? Un portón y chao. Sí. Bueno, todo el secundario para mí fue muy, muy agradable porque yo tenía muy altos promedios. Llegué a ser, creo que por un centésimo, no fui abanderado en esa época, pero era, ya me distinguían siempre porque nunca había faltado yo a la escuela, fíjate vos. Gracias a Dios significa que no estuve enfermo. Y que claro, en esa época no existía eso que mucha gente le llamaban, hacían las ratas, no sé qué quería decir eso, pero que faltaban a clase. Ramonearse, porque sí. En esa época también había no solamente un respeto, sino una especie de temor de que si le veían a los chicos, por ejemplo, cerca del Parque Mitre, le decían que le iban a llevar preso. Había un correccional que se llamaba el Instituto Mitre, cuyo presidente era un señor, no sé si emparentado con mi familia, de apellido Llano, Chian Llano le decían. Sé que pertenecía algo a la masonería o algo así, pero era un hombre que muy amigo de mi madre, más que de mi padre. Y mi padre era un hombre que hablaba con él siempre y decía: José, ¿te portás bien o si no vas a venir con nosotros acá? Y estaba ubicado acá donde está la zona ahora del club esportivo, frente al colegio, a la Escuela de la Misericordia. Estoy hablando de apenas 150 metros. Toda esa zona era una casa de corredor, y adentro, alguna vez nos mostraron, eran unos patios con un gran lugar de sanitario con lavado para la ropa. Los chicos trabajaban allí, y a los que parecieran que los que tenían algún problema o no tenían familia huérfana, o no sé cómo era el asunto, o se portaban mal, lo tenían allí o después lo llevaban a algún lugar donde eran correccionales, ¿no? Yo creo que muchas cosas se solucionarían si la gente otra vez volviera a tenerle miedo a la ley y al respeto, yo no digo a la disciplina. Que tenga miedo, pero sí que se le enseñe como a nosotros nos enseñaron. Yo no recuerdo que mi padre me haya dado un coscorrón, pero nuestros padres se ocupaban de nosotros. No era la escuela te puede dar instrucción, te puede dar muchos saberes, te puede dar muchas cosas,
pero es la familia la que te educa, es la familia la que te hace gustar. Yo me acuerdo de las horas enteras que se pasaban nuestros padres controlando de que estuviéramos a mi hermana y a mí, si hacíamos los deberes, si teníamos las cosas listas. Mi madre era una obsesiva de la limpieza de la casa. Uno entraba y todo el piso, que era de mosaico calcáreos comunes, brillaba como un espejo, no se ponía cera, nada, era a mano todo. Teníamos una chica que le ayudaba, que a veces le venían a buscar a la noche los padres, sino que quedaba en casa. Pero era la única ayuda. La chica se iba a la siesta, a la escuela, durante la siesta. O ella llamaba, nos vamos a la instrucción religiosa que él le decía, nos vamos no sé, y mis primos, que vivían relativamente cerca de nosotros, fueron al catecismo y tomaron la primera comunión en la Iglesia Católica cuando ellos tenían la edad que se estipulaba, 6, 7 años. Yo no sé por qué razón no quise ir, no me obligaron. Recién cuando estaba en el secundario, empecé a tomar conciencia de lo que era la parte espiritual. Teníamos dentro de lo que ahora se llaman espacios curriculares, que decíamos materia sí, las horas que se le dedicaba a cada las asignaturas. Las asignaturas. Una parte era religión, ¿no?, en el secundario. Así que todo un año, 2 horas semanales, 1 hora semanal, algo así era, le dedicábamos a todo lo que se relacionaba con la fe. En el segundo año, la ley. En el tercer año, las Sagradas Escrituras. En el cuarto año, la restauración cristiana y la filosofía. En fin, y eso a mí me tocó hacer 5 años en el plan de estudio de aquellos años, porque primero era hasta 4 años, después se hizo hasta 5, y en el año 49 no hubo promoción en ninguna de las escuelas secundarias porque habían agregado un 6º año. Pero vieron que era repetición, que estaban dando vuelta, que no se ajustaban Y después de ese año se volvía a 5 años solamente. Eso estoy hablando de los años 49, 50. Yo termino el secundario, bueno, me puse... tenía mucha afición, digamos, por la enseñanza. No sé por qué tuve siempre atracción por enseñar las cosas que hacía. ¿Y egresaste? Egreso en 1950, en 1954 como maestro normal nacional en la escuela regional. Pero antes, yo ya había estudiado, a los 5 años me olvidé, esto salté, no sé por qué estaba hablando yo de la parte artística. Un gran pintor correntino que se llamaba Pedro Antonio Ballerini estaba emparentado con una tía mía. Ese hombre le dijo a mi madre que si quería, él me podía enseñar a pintar. Yo en pintar entendía colores. Para mí el color era... Y Ballerini se caracterizaba como un quinquela correntino, sí, ¿no?, con los colores. Pero él me enseñó verdaderamente a plantar los elementos plásticos dentro con el dibujo impecable, como si fuese el dibujo fotográfico de línea primero con lápiz, después con carbonilla. Durante mucho tiempo me enseñó claro oscuro con eso que se llama carbonilla. Yo tenía 5 años y medio y me llevaban al principio, después cuando tenía, porque 2 o 3 años yo fui con él. Y yo quería, ¿y cuándo voy a pintar? Le decía, ¿cuándo voy a pintar? Porque para mí pintar era usar colores. Yo veía que hacía maravilla. Le pintaba a la señora, tenía una secretaria de Ballerini, como una empleada, una doméstica, no sé, que siempre aparece en sus pinturas, ¿no? Y bueno, entonces yo después, cuando él, no sé si tuvo que viajar o algo así, le recomienda a mi madre que me lleve al instituto
de Bellas Artes acá, que no era instituto, se llamaba Academia Josefina Conte, Academia de Bellas Artes y Idiomas. Eso fue en el 49 y allí comienzo otra vez. No tuve necesidad de ir desde el principio allí, sino que en un año hice primer año, segundo, y todo lo que era ya prácticamente color en poco tiempo, yo resolvía las cosas y comencé el bendito color. Estudiaba allí con José Negro. ¿Te apareció la coda? Sí, apareció lo que a mí me gustaba. Íbamos 3 veces por semana, era particular eso, ¿no? Nosotros pagábamos un pequeño dinero, no sé cuánto habrá sido en esa época, porque si yo te digo 5 pesos, ese 5 pesos equivaldría a 5 centavos de hora. No tengo idea de esas cosas. Sé que en el año 1953 termino allí con muy bueno y felicitado, porque había hecho en 4 o 5 horas teníamos que hacer directamente sin el dibujo previo las manchas de color que tuviera la apariencia fisonómica que nosotros llamamos retrato de una persona. Yo me acuerdo que le pinté a una chica de apellido Jajam, la hija de un amigo de mi padre que era un judío, que tenía una hija muy linda, una chica rubia. Esa es la imagen que yo tengo de esa época, ¿no? Entre los tiempos que yo me acuerdo así, de la escuela, como no había televisión ni nada, y una vez a la semana mi madre se iba con nosotros al cine, yo siempre tenía la posibilidad de leer cosas. Yo no tengo idea si en los años 50 por primera vez leo una traducción del Duque de Cheste, que es la Divina Comedia. Y lo leí de un solo tirón, incluso hasta podría, en algún momento me acuerdo, cómo comenzaba en italiano, porque estaba en italiano y la traducción en castellano con unos dibujos maravillosos que teníamos nosotros. Son libros así incunables que no sé dónde estarán ahora, porque también uno presta y no le devuelven, de Gustavo Doré. Después pude leer, por ejemplo, El Fausto, que me prestó una profesora de apellido Mariño, una señorita que influyó mucho en mi vida porque era profesora de matemática y de religión. Como yo tenía mucha afición por la religión, pero no por las matemáticas, ella me prestó un libro que era una maravilla, un libro de tomo, no sé si tendría, para mí era como si fuese un libro que tenía 50 centímetros de largo por 25 o 30 de ancho. Tenía unas ilustraciones, eran grabados también de Gustavo Doré y se llamaba Fausto de Goethe, que después yo me enamoro por eso de la ópera, porque yo sabía que allí el diablo y todas las cosas así fantásticas que yo había leído aparecían en escena cuando en los teatros se presentaban, no solamente se presentaban los grandes cantantes, sino que tenían el vestuario adecuado a la historia. Ahora se hacen muchas cosas que parece que son óperas que están tan actualizadas que parece más bien un ensayo general. Mi primera experiencia en el Colón es cuando yo tenía un promedio muy alto, me voy a Buenos Aires, Perón estaba por formar la famosa UES, la famosa. Como yo tenía alto, no sabía de qué se trataba eso. Me mandan a Buenos Aires como representante del secundario, de la escuela regional, porque de la escuela del bachillerato se fueron otras personas de otros colegios y bueno, yo no sabía de qué se trataba eso, pero nos llevaban a mostrar las cosas que tenían. Yo creo que nunca me gustó el deporte, no sé por qué, pero yo estudiaba danza. Yo me fui un día a vivir a una función de baile que hizo una gran profesora italiana que creo que me formó a mí en la estética
centro europeo, con toda la belleza que yo ya venía con un bagaje de conocimientos clásicos, porque en esa época no había tanto modernismo como ahora de formaciones y deformaciones de imágenes, que claro, el arte sigue evolucionando siempre y se expresan de otra manera. Las cosas que yo veía eran lo que ahora yo llamo la belleza del clasicismo y renacimiento mediterráneo y centroeuropeo. En mi infancia yo no tenía los libros así que aparecen así de toda la historia del arte latinoamericano, porque todas las familias eran un poco vueltos hacia Europa, pero la biblioteca pequeña que teníamos tenía libros muy lindos, de lindas ilustraciones, pero todo hacían. Yo ahora tengo una biblioteca que ocupa toda una pared y hay libros por todas partes de mi casa, porque mi pasión siempre fueron los libros, pero en esa época era una cosa muy chiquitita, pero lo muy poco que teníamos era de literatura, así, como estoy diciendo, la Divina Comedia, el Quijote, que nunca pude leer a pesar de las ilustraciones. No sé por qué no me gustaba el Quijote, me parecía aburrido, lo lamento, no era el estilo novelesco que me gustaba, ¿no? En cambio me gustaba a lo mejor porque la Divina Comedia o Fausto estaban en una forma literaria que era poética, la poesía estaba en verso. Sí. Y entonces tal vez me gustaba más. Es cierto, el Quijote. A mí me entusiasmó más La vida de sueño por todo ese misterio que despierta. Teníamos eso, ¿no? Había un libro de Tirso de Molina, había cosas de Calderón de la Barca, y después, para colmo, en esa época que ya leía, ya tenía conocimiento de eso, y que habíamos estudiado literatura en cuarto año, que era literatura española, viene a Corrientes una compañía famosa que encabezaba una gran actriz española que era Mercedes Prende. Yo quiero hacer relación de que después de la Europa devastada de los años 44-45, muchas compañías de grandes artistas vienen a Buenos Aires y después que hacen su temporada en Buenos Aires van al Paraguay, pero recalaban siempre en Corrientes. Las compañías que venían acá se presentaban en el Teatro Vera. Allí yo he visto muchas obras, esta que estoy hablando, La vida es sueño. Había algo así como La loca de la casa o algo parecido. Bueno, no recuerdo tanto, pero eran mi padre no tenía el dinero suficiente como para llevar a toda la familia, mi hermana y mi madre, y yo y él. Así que nos dio Macazuela. Al lado de donde estaba donde se pasaban películas, había un espacio que siempre un señor que nos acomodaba, ya sabía, nos guardaba a nosotros. El Congreso de la Nación Argentina, un lugar que lo conozco más que nadie, por dentro y por fuera. Pero, ¿por qué quiero hacer esta invitación y publicito con estridencia, sin complejos? ¿Por qué? Porque volverá a instalarse definitivamente en el país la política con mayúscula que necesita nuestra Argentina, nuestra provincia de Corrientes y nuestros pueblos. Y está ahí. Es que el éxito de uno lleva al éxito de los demás. Lo dijo Julián María. Evitando la consagración de los mejores, nivelamos para abajo. Impidiendo el concurso de la inteligencia, nos achicamos nosotros mismos, como que cultivando el afecto y no la consideración hacia los idóneos, lo que hacemos es tomar un atajo más largo. Si por mi corazón fuera, la designaría a mi hermana presidenta de los argentinos, y a mi mamá hubiese sido jefa de gabinete, y a mis 4 hijos miembros de la corte. Pero como yo quiero lo mejor para ellos, es que debo procurar con todos ustedes y mis comprovincianos llevar a esos lugares a los mejores.
Y los mejores no siempre son los de nuestros afectos íntimos. Pero si aprendemos a reconocerlos y aplaudirlos sin celos, llegaremos a considerarlos como uno más de la familia, aunque por razones prácticas nunca lo podamos sentar a nuestra mesa. De ahí, correntinos, de ahí, argentinos, que quiero que todos juntos contribuyamos a vigorizar nuestras instituciones. Así que cada vez que venía, como la compañía esta que te nombré hoy, de Miguel de Molina, Mercedes Prende, la que vino después de alguien que no tenía nada que ver con algo así, Eduardo de Córdoba o algo así se llamaba, que también presentaban todas obras del teatro clásico español. Nosotros estábamos acostumbrados a ese tipo de teatro, de literatura. ¿Y la arquitectura cuándo surge? No, eso mucho después. Y para mí fue una alternativa, porque a mí me gustaba más, yo quería la historia y la filosofía. Mis padres no me podían mandar en ese momento, yo sabía que la Facultad de Filosofía quedaba ya en La Plata. Pero antes quiero decirte una cosa. Sí. Yo empiezo a trabajar con algunos niños, necesitaban a alguien que le atendieran a una familia de Díaz Ulloa que a los niños le perfeccionaban en la música, en el idioma, dibujo, cosas así. Y me hago amigo de la familia de los Pujol, Díaz Ulloa. Bueno, y la señora doña Josefa Pujol en un momento me dijo: usted, Ramírez, no se puede quedar con el título de maestro, tiene que ser más aspirante, tiene que llegar a tener un título universitario con todas las cosas que tiene, con todas las cosas que sabe, con la familia que tiene, todo así. Es necesario que deje de ser solamente maestro. Yo no le entendía muy bien las cosas, pero mire, y un consejo que me dijo: cuide los amigos, porque los amigos son los que le van a ir abriendo las puertas. Ella no lo decía con la intencionalidad con que se tiene ahora el amiguismo que le dan a la gente sin merecer puestos que no están. Ella lo que quería, ella lo que hablaba era de la amistad de otro tipo, eran esas familias tradicionales que tenían los conceptos bien claros y clásicos, ¿no? Conceptos de hidalguía todavía, de las cosas que sucedían, de las formas en que la sociedad correntina se manejaba en aquellos tiempos. Bueno, tenía una tía que se llamó Norina Moreira, que en 1950 creó una asociación que se llamaba Amigos del Arte. Ella también tenía, a lo mejor no sabía dibujar, no sabía, pero le gustaba todo lo que fuese arte. A nosotros nos ayudó, yo fui en esa época con Jesús Salvador Cabral, que llegó a ser presidente de esa institución. Mi tía era la fundadora y yo era secretario de actas. Así que me fui vinculando con la gente, con Grondona, que era un gran poeta, con Salvador Cabral, con la familia de ellos. En fin, uno se va relacionando con cosas que yo no estaba acostumbrado, porque yo más bien era como una especie de ostra. Mi mundo era mi mundo del dibujo, de la lectura y de ir a cumplir lo que yo preparaba para la escuela, volver a mi casa. No me gustaban salir en parranda con los bailes. Alguna vez me fui al baile medio obligado. No. Bueno, yo parece que desde chico ya tuve vocación de solterón, como ahora. No. Y la mayor tiempo de mi tiempo, por alguna capacidad especial, no sé, que le doy gracias a Dios, yo amé la religión, y estar en la iglesia para mí era algo maravilloso. Ahí aprendí a leer los salmos. Creo que toda la espiritualidad que tuve después, y que creo que cada vez cultivo más, es
haber descubierto la poesía sagrada. Cuando estaba ya al final del secundario, un día un amigo me presenta al hermano de Estela Maris Folguera. Era un poeta. El poeta, escritor talentoso, ¿no? Sí. Y empezamos a hablar de literatura, de filosofía, de esas cosas. Nos hicimos muy amigos. Y él me dice, pero ¿a vos que te gusta la poesía, leíste el Salmo de los Pastores? Y le empiezo a recitar como un solo tirón. Sucedía que cuando yo iba a un oratorio, se llamó un lugar donde estaba entre los salesianos, había un grupo de gente que se iban, los chicos, no sé cómo estaba organizado, se llamaba oratorianos. Ellos se iban allí y después salían a jugar al fútbol, se divertían. Y yo me quedaba allí después de escuchar la doctrina, digamos, y cuando se descuidaba el cura le sacaba el librito de rezo, que era como un vademecum. Y en esa época tenía en latín y en castellano. Y yo descubrí que él tenía como un pequeño salterio, un padre de apellido Jiménez, que estaba allí en el Salesiano, ¿no? Y yo me deleitaba y aprendía de memoria lo que decía en castellano y, mal leído, porque yo no estudié latín, leía de memoria y con el tiempo después me decía, no se pronuncia así, se pronuncia así, que fui como una especie de autodidacta del latín. Y algunas palabras que no entendía, que había sido que era de otro idioma, que era el griego, me explicaban. Así que yo fui haciendo conexiones y con amigos como este muchacho, que él se declaraba ateo, no sé si era cierto, como Juan José Folguera. Decía, no, yo no creo en nada. Te digo lo hermoso que es. Pero a mí me traspasó el cerebro otro tiempo. Yo no me quedaba en la forma literaria superficial de la belleza, del ritmo, de la métrica, de lo que sea en la literatura, ¿no? Sino que yo, como iba a otros lugares, con los sacerdotes, y hablaba con los franciscanos, a veces hablaba con ellos, en la iglesia de la Cruz me iba y hablaba con un padre de apellido Blanco que era famoso, y las palabras para mí tenían otra trascendencia. No sabría explicarlo ahora, no sé, porque yo no estudié nunca psicología, pero sé que yo no me quedaba en el papel escrito de la belleza de la poesía, ¿no? Así que siempre mi vida transcurrió así, más bien en soledad, pero siempre llena. En la compañía de una enorme cantidad de cosas. Yo nunca me sentí solo, jamás. A mí me dice, pero ¿cómo podés vivir como una ostra? Yo no viví nunca solo. Es más, te digo que mi creencia desde chico, lo mismo que mi hermana, tenemos la facilidad de creer que nuestros padres nunca murieron físicamente. Nosotros, no sé si, no lo creo, no es como esa película de terror que aparece el padre. No, para mí siempre viven acá. Siempre igual acá. Nosotros Siempre es lo mismo. Porque nosotros tuvimos otra. Nos enseñó mamá eso, cuando decía, ahí donde en lo de tu padre, ahí en el de tu padre, y papá murió de niño nosotros, ¿no? Mi padre se sentaba en la mesa, estaba allí en el lugar, era muy, muy humilde la mesa, rectangular, ahí estábamos, una pequeña oración, te damos gracias, punto, y comíamos. Nunca hablaba casi él le contaba sus cosas de donde estaba empleado, que estaba en lo que se llamaba la teneduría del libro, que llevaban todo el registro de la Casa de Gobierno para, no sé, tenía una letra preciosa. Mi padre parecía que había estudiado caligrafía y verdaderamente una letra inglesa, con, viste que son más finitos los rasgos y más gruesos así, inclinada o vertical. Es que ahora que decís eso parece que la caligrafía también se perdió, porque antes eran muy pocas caligrafías feas que habían, porque todo el mundo que deja... bien legible. Hasta los próceres, digamos, ¿no? Y nosotros nos acostumbramos a ese tipo de escritura. Es decir, por decirte así, cuando hablamos de claridad nos referimos a la luz, por supuesto, pero quiero decir que todo parecía más claro. Todo parecía más en su lugar, todo parecía más estabilizado. Mi madre era una mujer que a la tarde, de vez en cuando,
se iba a la casa de una amiga y me llevaba a mí. Pero ellos tenían una asociación, no sé, no me acuerdo, pero era algo de caridad. Mi madre, cuando sabía que había una persona enferma, después de preparar todas las cosas a la tarde, asegurarse que todo estaba en orden, se iba y quedaba horas enteras con los enfermos. Eso sí eso es la imagen que yo tengo de mi madre, ¿no? Esa imagen de servicio. Era muy rígida en ciertas cosas. No entendía lo que puede hacer una mentira. ¿Y los perdiste con qué edad vos? Gracias a Dios yo lo perdí muy tarde. Yo les pude ver a mis padres. Mi madre murió en mis brazos. Murió cuando ella tuvo una especie de arteriosclerosis que es, claro, a la gente que no se le cuida, muere rápido, o no sé. En el caso de mi madre duró 10 años. Y era terrible, toda la familia parece que se fue como degradando, así no teníamos ganas de hacer nada porque yo trabajaba como loco, me iba en Vialidad, yo trabajaba en Vialidad Nacional, después trabajé en el Instituto de Bellas Artes cuando me recibí de arquitecto, es decir, no tenía todavía el título, tenía solamente el certificado, no sé. Yo vuelvo a decir, tuve la suerte esa de que todo me ofrecieron, incluso muchos años después, ser director del Teatro Vera. O sea que la arquitectura fue una formalidad académica. Una formalidad nomás, porque yo, en realidad, yo decía, no hay nada lo único que tiene de artístico que hay historia del arte, que se enseña el dibujo lineal que yo... Pero levantaste un edificio y construiste una personalidad cultural, José, que vos sabés que yo entre líneas te tengo junto a René Bordere como las expresiones más altas en la cultura de la región. Eso es un honor porque René Bordere, que fuimos grandes amigos. Te digo que hay que subrayarlo y hay que destacarlo así. Por ahí es un tiro que lo tengo muy bien afinado como en la final de un penal, pero no creo errarlo y me gusta decirlo porque es muy lindo cuando se encuentran personas y es seguramente el caso de René, igual de niño, él me contaba, él se aferró a una cantidad de cosas, por ahí por un asma que tenía, y todo lo veíamos como un príncipe, pero tenía sus dificultades a veces hasta de salud, de joven era frágil, pero vivió hasta los 93 años en plenitud, ¿no? Y es lindo decirlo, que son de las dos personas que a mí me llaman felizmente la atención, por ese universo multifacético que manejan en todas las áreas. Por ahí a lo mejor no te destacaste como Julio Boca, ni como Berni, ni como Piazzolla, pero la cultura es aquel que maneja todo eso, quizás desde una platea preferencial, ¿no? Sí, yo creo que la naturaleza, Dios, los genes, no sé cómo quieran llamarlos, yo le atribuyo todo a lo trascendente, ¿no? A Dios.